¿Qué hace falta para que un hombre se enfrente a la ira del mar de Bering, una de las extensiones de agua más frías, salvajes e implacables de la Tierra? La mera idea de aventurarse en sus gélidas profundidades basta para que la mayoría de la gente se estremezca. Sin embargo, para los pocos valientes que lo consideran su lugar de trabajo, el peligro del mar no es un impedimento sino un reto. Eso es lo que hace que la pesca del cangrejo sea uno de los trabajos más peligrosos conocidos por el hombre. Y entre esas almas intrépidas se encuentra Sig Hansen, un hombre cuyas agallas destreza e implacable empuje han convertido esta brutal realidad en una historia de valor. Durante casi 2 décadas, su liderazgo ha hecho de Deadliest Catch no solo un programa de televisión, sino una ventana abierta a la propia supervivencia. Pero últimamente los susurros se han hecho más fuertes. Los rumores sobre Hansen, extraños y alarmantes, se han extendido entre los aficionados. La verdad es tan fascinante como las tormentas que ha atravesado. Deadliest Catch apareció por primera vez en las pantallas de televisión el 12 de abril de 2005 como programa original de Discovery Channel. El concepto era sencillo pero sobrecogedor: seguir a los pescadores de cangrejo que se enfrentaban al mar de Bering durante las temporadas del cangrejo real de Alaska y del cangrejo opilio. Su base de operaciones, Dutch Harbor, Alaska, se convirtió en el epicentro del coraje y el caos. Cada episodio sumerge al espectador en el crudo ritmo de la vida a bordo de estos pesqueros, documentando las luchas diarias, las rivalidades, los lazos familiares y la implacable presión que conlleva perseguir la fortuna en los confines del mundo. Narrada por Mike Rowe. La serie está clasificada como TV-14 por su lenguaje duro y su realidad aún más cruda. Narra el paso del antiguo sistema de competición libre a un estricto sistema de cuotas que ha convertido la pesca del cangrejo en una moderna fiebre del oro en la que meses de agotamiento pueden reportar la fortuna de una temporada o acabar en tragedia. El programa capta la verdadera cara del peligro: olas enormes que chocan contra las cubiertas nasas metálicas para cangrejos que pesan hasta 700 libras que se estrellan contra el hielo, y temperaturas que descienden por debajo de los 20 grados Fahrenheit. Cada cable, cada pestillo, cada paso congelado puede significar la vida o la muerte. Las olas aparecen de la nada. El hielo se acumula en las cubiertas, añadiendo un peso mortal. La maquinaria falla. Los cables de acero se rompen. La fatiga aparece tras 40 horas de trabajo sin apenas descanso, y es entonces cuando el mar se cobra vidas. Ante las cámaras se han vivido auténticas tragedias. Los telespectadores han visto a la Guardia Costera de Estados Unidos enfrentarse a ventiscas para rescatar a pescadores de embarcaciones volcadas o de aguas heladas. En 2005, el Big Valley se hundió en una tormenta. 5 de los 6 tripulantes perecieron. En 2006, el Ocean Challenger se hundió. Se recuperaron 2 cadáveres, un hombre nunca fue encontrado. En 2017, el Destination desapareció bajo las olas, llevándose consigo a sus 6 tripulantes. Las estadísticas dibujan un panorama desolador: una tasa de mortalidad de más de 300 por cada 100.000 trabajadores, con más del 80% de las muertes causadas por ahogamiento o hipotermia. Entre 2000 y 2009, una media de 12 pescadores de cangrejo perdieron la vida cada año. Durante las temporadas altas, la muerte se producía casi semanalmente. Incluso más allá del cangrejo real, el peligro persiste. La pesca del cangrejo Dungeness conlleva su propia pesadilla: el arrastre interminable de nasas de 200 libras en medio de tormentas heladas, el insomnio de las tripulaciones y las constantes lesiones causadas por las pinzas o la maquinaria. Casi todas las temporadas se registra al menos una muerte. Y sin embargo siguen volviendo, porque una sola buena temporada puede hacer ganar a un marinero de cubierta más de $100.000. La recompensa es alta, pero el precio del fracaso es aún más alto. En medio de ese caos, el liderazgo de un hombre se ha mantenido como un faro: Sig Hansen, capitán del Northwestern. Su nombre se ha convertido en sinónimo de peligro y disciplina.
Desde que tenía 24 años, Hansen ha estado al mando del barco a tiempo completo y ha participado en todas las temporadas desde el inicio de Deadliest Catch en 2005. Más allá de la cámara, también es asesor técnico, lo que garantiza que la imagen de la pesca en el programa siga siendo auténtica y sin guiones. Exigente pero ferozmente leal, Hansen se gana el respeto de su tripulación a base de constancia. Noruego-estadounidense y copropietario del Northwestern, se enorgullece del excelente historial de seguridad del buque. Bajo su mando, el barco ha navegado casi 20 años sin una sola muerte en el mar y con menos lesiones graves que la mayoría de los demás barcos del mar de Bering. Hansen se exige a sí mismo y a su equipo al máximo turnos largos y agotadores en condiciones de frío extremo, luchando contra el agotamiento y la naturaleza por igual. Pero ese esfuerzo ha dado sus frutos. En 2005 y 2006, durante las últimas temporadas de Derby del programa, el Northwestern encabezó la flota y fue el barco que más cangrejos recogió, tanto en peso como en ingresos. Su liderazgo ha marcado Deadliest Catch tanto como el propio mar. Como productor, Hansen insiste en la verdad por encima de la perfección. Permite que los errores como la pérdida de material, los transportes fallidos o las averías mecánicas permanezcan en pantalla. Esos momentos crudos y sin pulir se convirtieron en el alma de la serie. Su honestidad mantuvo a los espectadores interesados, mientras que sus resultados mantuvieron a Northwestern en el centro de cada temporada. En la 20ª temporada, sus ganancias alcanzaron la asombrosa cifra de $658.000, prueba de resistencia y maestría. Pero lo que realmente distingue a Hansen no son solo sus resultados, sino su humanidad. Los espectadores le han visto luchar contra infartos, problemas familiares y pérdidas personales, y aún así volver al mar. Su vulnerabilidad le hace cercano, su resistencia le hizo inolvidable. Lo que empezó como una pequeña serie experimental se convirtió en uno de los reality shows más longevos de la televisión, en gran parte gracias a la autenticidad de Hansen. Su historia ayudó al público a ver la pesca del cangrejo no como una aventura temeraria, sino como patrimonio, valor y supervivencia. Él mismo escribió la crónica de ese legado en North by Northwestern: A Seafaring Family on Deadly Alaskan Waters, unas memorias que profundizan en el viaje de la familia Hansen. Más allá de la televisión, su voz llegó a otras tierras. Literalmente, ya que prestó su voz a un personaje de Cars 2, apareció en el videojuego Deadliest Catch y fue incluido en el Salón de la Fama escandinavo-estadounidense. Sus apariciones en The Viking Returns y The Bait ampliaron aún más su conexión con los fans. Su éxito se extiende más allá del mar: venta de libros, patrocinios y empresas relacionadas con la pesca. Cuando se unió a Celebrity Apprentice, su organización benéfica elegida fue la Guardia Costera de Estados Unidos, un homenaje a los hombres y mujeres que arriesgan sus vidas para salvar a otros en esas mismas aguas heladas. Con el tiempo, el incansable compromiso de Sig Hansen ayudó a transformar Deadliest Catch de un concepto en bruto a un legado. Su liderazgo, basado en la familia, la tradición y la resistencia, se convirtió en su corazón. Sigurd Johnny Hansen, nacido el 28 de abril de 1966 en Ballard, Seattle, creció en un barrio impregnado de herencia noruega. Allí, entre pescadores astilleros e historias del viejo continente, aprendió lo que significaba vivir para el mar. Y al final, ese mar le dio su mayor propósito y su mayor prueba. Más tarde, su familia se trasladó a Shoreline cuando él aún era un bebé. Como estadounidense de primera generación nacido de padres noruegos, Sig creció en un hogar donde se hablaba noruego a diario. En primer curso, le enviaron a casa una nota pidiendo a sus padres que le enseñaran inglés y dejaran de hablar noruego. Incluso en la escuela primaria, cuando otros niños aprendían el alfabeto, Sig ya dibujaba barcos de pesca con humo negro saliendo de sus chimeneas, lo que demostraba su temprano vínculo con la vida marinera de la familia. Estudió en el Instituto de Shorewood, cerca de Seattle. Sig admitió más tarde que podía ser difícil de niño, recordando momentos en los que lanzaba dardos de césped a sus hermanos o los inmovilizaba.
La familia viajaba a Noruega casi todos los años, a menudo a pescar, cuando podían, lo que estrechó sus lazos con su hogar ancestral en la isla de Karmøy. Sig aún habla noruego en casa y participa en el desfile anual del Día de la Constitución noruega, que se celebra en Ballard cada mes de mayo. Su padre, Sverre Hansen, de origen noruego, provenía de una larga estirpe de pescadores y fue uno de los primeros en ayudar a establecer la industria del cangrejo en Alaska. Sverre falleció en 2001. La madre de Sig, Snefrid Hansen, bautizó el barco familiar como Northwestern el 5 de noviembre de 1977. Sverre falleció en 2001. La madre de Sig, Snefrid Hansen, bautizó el barco familiar como Northwestern el 5 de noviembre de 1977, afirmando que Sverre habría estado orgulloso de la fuerte ética de trabajo de su hijo y de la representación de su oficio. Sig se casó con June Hansen y tienen 2 hijas, Nina y Mandy. Edgar se casó con Louise Hansen y tienen 3 hijos. La familia sigue siendo fundamental en la vida de Sig. Empezó a pescar a los 14 años con su padre en el barco familiar. A menudo dejaba pronto la escuela para ir a pescar en verano. Volvía tarde en otoño, ganando entre $10,000 y $15,000 por temporada, a finales de los 70 y principios de los 80. También pescaba en Noruega durante los veranos. Tras terminar el instituto, Sig empezó a pescar a tiempo completo. A los 22 años, se convirtió en el capitán suplente del Northwestern, y a los 26 en su capitán, a tiempo completo, uno de los más jóvenes en alcanzar ese nivel. Edgar y Norman trabajan en el buque Norman como maquinista. Edgar es el jefe de cubierta, y también ha ejercido como capitán de relevo y maquinista. La hija adoptiva de Sig, Mandy, se unió como capitán de relevo y capitán en prácticas en la temporada de cangrejo real de 2018. Gestiona la licitación de salmón durante el verano, a veces con su marido Clark Pedersen, y se encarga de la contratación de la tripulación. En 2019, Mandy sacó el barco como capitana por primera vez para instalar nasas de almacenamiento. El Northwestern sigue siendo una operación familiar, propiedad a partes iguales de Sig, Edgar y Norman, que lo heredaron de sus padres. La tripulación está formada por amigos íntimos y familiares, lo que garantiza la confianza y la seguridad. Bajo la dirección de Farah y Sig, el barco no ha sufrido muertes, lesiones duraderas ni accidentes graves. Los hermanos Hansen trabajaron como marineros de cubierta desde niños y decidieron hacer de la pesca su carrera. En la década de 1980, la familia ayudó a desarrollar la pesquería de cangrejo de Opelio y alargó 2 veces el barco de 118 pies en 1987 a 125 pies en 1991, aumentando su capacidad de nasas de 156 a 250. Esta ampliación satisfizo la creciente demanda de cangrejos sin necesidad de comprar un barco nuevo. Esfera enseñó a sus hijos a leer el mar, a encontrar peces en aguas difíciles y a soportar las dificultades, dándoles conocimientos duraderos. Ayudó a dar forma al comercio del cangrejo de Opelio. Desde 1990, bajo el mando de Sig, el Northwestern nunca ha perdido un tripulante en el mar, aunque las aguas se cobran casi una vida cada semana durante las temporadas altas. La cooperación familiar ha mantenido fuerte el negocio. Sig dirige una tripulación de 4 hombres, a menudo trabajando sin dormir hasta 3 días para cumplir las cuotas. Edgar se encarga de las operaciones de cubierta y ofrece asesoramiento. Sig lo valora profundamente. Si Edgar no está de acuerdo, Sig detiene las decisiones. Edgar también aporta humor a la cubierta mediante bromas que levantan la moral. Norman, después de trabajar más de 10 años como mecánico en Yakima, regresó alrededor de 2002 para reincorporarse a la tripulación. El Northwestern obtuvo los máximos premios en peso y ganancias en la última edición del King Crab Derby de 2005 y de nuevo en la temporada de Opelio de 2006, recibiendo bonificaciones de $250,000 y grandes cuotas en virtud del nuevo sistema de cuotas de pesca individuales. El buque suele llevar 195 nasas en sus pesquerías y las licitaciones de verano suelen estar encabezadas por Edgar. La fama de Deadliest Catch dio lugar a una tienda en línea que vende recuerdos como gorras e imanes solicitados por los aficionados.
La unidad de la familia hizo que Northwestern fuera popular entre los espectadores, lo que reforzó la marca. El padre de Sig cambió en su día el rumbo de la industria del cangrejo y las raíces noruegas de la familia siguen influyendo en su negocio. Su asociación igualitaria y sus decisiones compartidas han mantenido fuerte a Northwestern, llevando el legado desde sus primeros días de pioneros hasta el estructurado sistema de cuotas de hoy. Sig Hansen confirma los rumores. Sig Hansen es un hombre conocido por asumir riesgos audaces en el reality de televisión Deadliest Catch. Sin embargo, antes del estreno de la temporada 21 de Deadliest Catch, el capitán Sig Hansen reveló en una entrevista a People que el escenario de esta temporada le parecía especialmente significativo. En este viaje los capitanes y las tripulaciones se enfrentaron a mares embravecidos de 15 metros, mientras se alejaban más hacia el oeste de lo que nadie lo había hecho en 30 años, para llegar a la isla abandonada de Atok en Alaska, según la descripción oficial. Hansen dijo que fueron tan al oeste como les permitieron, y la experiencia le trajo recuerdos. Esta vez el plan era diferente. Plan unió fuerzas con Jonathan Hillstrand, y en lugar de competir entre ellos como habían hecho en el pasado, estaban haciendo prospecciones juntos y buscando cangrejos como un equipo. Hansen reveló que estaba siendo más cuidadoso debido a su edad, algo que nunca había considerado antes, al pescar en una zona que no había visitado en décadas. Dijo que le parecía interesante volver allí después de tanto tiempo. Otra parte emotiva de la temporada fue ver a su hija Mandy trabajar como su propia capitana. Hansen dijo que estaba orgulloso de ella y que le impresionó su liderazgo. Un avance exclusivo del primer episodio compartido por People reveló un momento más oscuro del trabajo. Uno de los incidentes más aterradores de la temporada ocurrió al principio de la misión, cuando el buque de Jake Anderson, el Titan Explorer, sufrió una vía de agua que obligó a la tripulación a abandonar el barco. Hansen dijo que cuando se enteraron de que los hombres estaban en el agua todo cambió. Explicó que para los pescadores en alta mar, oír que unos amigos están en peligro empuja a todo el mundo a actuar con rapidez y hacer todo lo posible por ayudar. El año pasado, Hansen dijo que no tenía planes de bajar el ritmo, pero ahora admite que su perspectiva ha cambiado. Dijo que como pescador está acostumbrado a exagerar, pero que ahora piensa a menudo en jubilarse. Dijo que aún le quedan algunos años más, pero siente más miedo cada vez que salen al mar pensando en las muchas personas que ha perdido. Añadió que ahora reflexiona más sobre su propia mortalidad. Los retos del trabajo persisten, pero su mentalidad ha cambiado. Dijo que ya ha vivido mucho y ahora quiere pasar más tiempo con su familia y su mujer, reconociendo cuántos años ha esperado ella a que él volviera del mar. Por ahora Hansen dice que seguirá trabajando aunque sabe que la jubilación está cerca. Mencionó que ahora tiene 4 nietos. Solía reírse de los pescadores mayores que no paraban de hablar de sus nietos. Ahora se encuentra en su lugar completamente dedicado a sus propios nietos y dice que ama profundamente esa parte de la vida. Aún así, Hansen dijo que no quiere que su hija viva con los mismos criterios que él. Explicó que antes no tenía límites porque sentía que tenía que demostrar que era tan capaz como los demás. Su consejo a Mandy es que entienda bien esos límites, ya que cruzarlos puede suponer un verdadero peligro. Por límites se refería a los límites del barco, las condiciones meteorológicas y las situaciones a las que se enfrentan en el mar. Incluso un pequeño error puede costar la vida. A pesar del paso de los años y del peso de la experiencia, Hansen sigue confiando en sus capacidades. Afirma con seguridad que es el mejor en lo que hace y que nadie es mejor. Por eso dijo, sigue haciéndolo. Pero, ¿por qué se trataba de un rumor y en particular sobre su salud? He aquí la verdad. Las pruebas de Sig Hansen. Sig Hansen ha sufrido una serie de problemas de salud a lo largo de los años. En marzo de 2016 sufrió un infarto mientras rodaba Deadliest Catch. El suceso fue captado por la cámara a bordo del Northwestern y su familia confirmó posteriormente que se trataba efectivamente de un infarto. Él lo describió como algo extraño. En octubre de 2018 Hansen sufrió otro infarto causado por una reacción alérgica a los antibióticos mientras se preparaba para pescar. Se recuperó de ambos incidentes y volvió al mar. Estos sustos de salud le hicieron reflexionar sobre la mortalidad y desear pasar más tiempo con su familia.
Ver las imágenes del infarto de 2016 le hizo llorar. El pesquero Northwestern se ha enfrentado a sus propios peligros como la acumulación de hielo, fallos en los depósitos de agua y cabos rotos. Las tormentas han provocado que el rocío helado forme abundante hielo en el buque. En un episodio en medio de olas de 25 pies, el agua de mar inundó el tanque central y no se drenó. El movimiento del barco desprendió una tabla divisoria de 1000 libras que estuvo a punto de dañar el casco. La tripulación luchó contra el hielo ártico y un tanque inundado que podría haber hundido el barco. En una ocasión, el ancla se partió durante una violenta tormenta mientras el buque se retiraba. La acumulación de hielo sigue siendo un peligro importante, y las advertencias de seguridad de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte confirman su riesgo permanente. Problemas anteriores de estabilidad con los depósitos de agua llevaron a la construcción del Northwestern después de que se hundiera el anterior buque de la familia, el Foremost. En septiembre de 2010, Hansen anunció que abandonaría Deadliest Catch, junto con Jonathan y Andy Hillstrand, debido a disputas legales con Discovery. Los Hillstrand se enfrentaban a una demanda de la cadena, y Hansen se unió a ellos al considerar su marcha. Sin embargo, cambió de opinión en octubre del mismo año y regresó al programa. La decisión fue breve, marcando una breve pausa en su participación. En 2019, Hansen reveló que su esposa, June Hansen, había sido diagnosticada con cáncer. El anuncio se produjo durante la temporada 15 de Deadliest Catch, cuando dijo que sonaba como si ella tuviera una forma de cáncer. Explicó que se había confirmado que tenía cáncer en una zona del cuello, pero no sabían si se había extendido. 2 meses después, Sig y June aparecieron juntos en la alfombra roja tras el diagnóstico. En agosto de 2025, Hansen proporcionó una actualización diciendo que June ya está solvente y que tuvo un cáncer potencial, pero que lo superaron. Lo contó durante una entrevista con Parade antes de la 21ª temporada de la serie. June es una persona reservada, por lo que hasta entonces se habían compartido pocas noticias. Un informe anterior había afirmado que su cáncer se había extendido y era terminal, pero la declaración de Hansen de 2025 lo contradijo diciendo que se había recuperado. Otro relato sugería que se le había diagnosticado cáncer de mama por primera vez en 2009, que se había sometido a una mastectomía y quimioterapia y que desde entonces no había tenido cáncer, aunque esto entraba en conflicto con el diagnóstico de 2019. La experiencia de la familia con la enfermedad de June se sumó a los desafíos de Hansen. Si bien enfrentó ataques cardíacos en 2016 y 2018, el diagnóstico de June en 2019 trajo una nueva tensión emocional, gran parte de la cual se mostró en el programa. En 2025, con junio declarado solvente, marcó un periodo de alivio. Esta perseverancia reflejó la supervivencia del Northwestern a través de casi desastres en el mar, incluyendo fuertes hielos, tanques inundados y anclas rotas. La disputa legal de 2010, que estuvo a punto de sacar a Hansen del programa, duró poco. Su estado revelado por primera vez en antena suscitó inquietud entre los aficionados con informes contradictorios sobre su gravedad. Sin embargo, en 2025 las palabras de Hansen confirmaron su recuperación. Su aparición juntos tras el diagnóstico simbolizó la resistencia. La lucha de June fue paralela a la de Sig. Él se enfrentó a 2 infartos casi mortales y siguió trabajando mientras ella se enfrentaba al cáncer con serena fortaleza. Las amenazas del mar a su barco se asemejaban a los desafíos a su salud. Ambos soportaron tormentas, uno en el mar, otro en la vida, y ambos sobrevivieron. La enfermedad de June, compartida públicamente pero afrontada en privado, se convirtió en un capítulo profundamente personal. La confirmación de Sig en 2025 de que lo habían superado supuso el cierre. Su diagnóstico en 2019 y la posibilidad de que se extendiera dieron paso a la esperanza y la recuperación. Sin embargo, también reveló que algunas de las desgracias que le han ocurrido a lo largo de los años se deben a su ego. Pero ¿cómo es posible? Sig Hansen culpa al ego y a la codicia de las imprudencias en el mar. El capitán Sig Hansen, de 59 años, conoce bien el peligro.
Durante décadas se ha enfrentado a las duras aguas heladas del mar de Bering, pero declaró a Fox News Digital que el frío y las tormentas no son los únicos factores que han puesto en peligro su vida. Habló con sinceridad de las arriesgadas decisiones que tomó mientras pescaba, incluida una impulsada por el orgullo que casi le cuesta todo. Hansen dijo que ocurrió durante una fuerte helada lo que calificó de acto de ego. Explicó que cuando el orgullo y la codicia se apoderan de uno, y el sentido común se desvanece, el resultado nunca es bueno. Hansen reflexionó sobre unos años llenos de decisiones difíciles y graves consecuencias. Incluso después de sobrevivir a las condiciones de pesca más peligrosas, admitió que arrastra muchos remordimientos. Recordó su infarto en el mar y dijo que debería haberse retirado hace tiempo. Para él, un pescador siempre se enfrenta a una mala temporada. Aceptó que había cometido muchos errores, pero se sintió agradecido de que no se hubiera perdido a nadie y de que todos permanecieran a salvo. Recordó un doloroso incidente de sus años mozos en el que un miembro de la tripulación resultó gravemente herido. Tenía unos 27 o 28 años cuando ocurrió tras una tormenta. Vio que se acercaba una ola, pero no dio la alarma a tiempo para avisar al hombre. La ola golpeó y lanzó al tripulante por la cubierta, hiriéndole gravemente en la espalda. Aunque el hombre se recuperó más tarde y volvió a pescar, el recuerdo permaneció con Hansen. Dijo que en esos momentos los segundos importan y aprendió a no distraerse nunca mientras dirigía el timón. Desde aquel día Hansen dejó de poner música en el puente de mando mientras trabajaba. Incluso después de muchos años en el mar, el océano seguía poniéndole a prueba. Recordaba una ocasión en que su embarcación empezó a helarse en tiempo de heladas, y otra en que se declaró un incendio a bordo. Su hija Mandy estaba con él durante el incendio, y ese recuerdo le asustó profundamente. Pensó en lo peligroso que habría sido que el incendio hubiera comenzado una hora antes. Explicó que la rápida respuesta de la tripulación les salvó. Los hombres estaban alerta y preparados para empezar a pescar en cubierta cuando comenzó el incendio. Acababan de salir de sus literas listos para trabajar, y su conciencia les ayudó a actuar con rapidez. Además de los retos que supone hacerse a la mar, Hansen se ha enfrentado a problemas legales personales, las batallas legales de Sig Hansen. Sig Hansen se ha enfrentado a varios problemas legales, incluidas acusaciones de abuso infantil, agresión y negligencia médica. En 2016, su hija Melissa Ekstrom, de la que estaba separado, presentó una demanda civil en la que le acusaba de haber abusado íntimamente de ella en 1990, cuando tenía unos 2 años, durante su divorcio de su madre. En la demanda se alegaba que los supuestos malos tratos le habían causado problemas emocionales. Hansen negó la acusación y apuntó a un fallo de custodia de 1992 que lo había absuelto de haber actuado mal. En abril de 2017, los fiscales del condado de Snohomish decidieron no presentar cargos penales, diciendo que no había pruebas suficientes, lo que estaba en línea con fallos anteriores realizados entre 1990 y 1991. Ese mismo año, un juez del condado de King rechazó la solicitud de Hansen de desestimar el caso. En julio de 2018, el Tribunal de Apelaciones confirmó la decisión, permitiendo que el caso continuara como una demanda por lesiones personales. Hansen dijo que apelaría ante el Tribunal Supremo. En mayo de 2017, Hansen fue detenido por agredir a un conductor de Uber llamado Wahid Lawal en la zona de Ballard, en Seattle, tras una celebración de Saiten de May. Hansen y su yerno Clark Petersen fueron acusados de escupir a Lawal y patear su coche, causando $1.800 en daños. En mayo de 2018, Hansen se declaró culpable de un delito menor de agresión, mientras que el cargo de daños a la propiedad fue retirado. Recibió una sentencia aplazada, 1 año de libertad condicional y tratamiento contra el alcoholismo. En agosto de 2017, Lawal presentó una demanda civil por agresión y lesiones. El caso se resolvió en julio de 2018 tras una mediación por una cantidad no revelada. En diciembre de 2020, el marinero de cubierta Nick Mabar Jr. presentó una demanda contra Hansen y su esposa June, reclamando más de $1 millón.
Alegó que no le proporcionaron la atención médica adecuada según las normas COVID-19, lo que provocó la rotura de su apéndice y el hallazgo de un tumor canceroso. Hansen respondió con una contrademanda contra Original Productions Incorporated y Trifecta Solutions Limited Liability Company, acusándolas de no mantener los protocolos sanitarios y la atención médica adecuados. Los resultados de estos casos no se han hecho públicos. A pesar de estos retos, es imposible negar los esfuerzos y el legado de Sig. Sig Hansen, pescador noruego-estadounidense de cuarta generación, ha construido un legado duradero como capitán del pesquero Northwestern, uno de los principales barcos cangrejeros de la flota de Alaska. Desarrolló sus habilidades en las bravas aguas del mar de Bering, donde las tripulaciones se enfrentan a mares de 15 metros, vientos de 50 a 60 nudos y temperaturas bajo cero mientras manejan nasas para cangrejos de 350 kilos. Como empresa familiar, Hansen trabaja con sus hermanos Edgar y Norman, subrayando la importancia de la experiencia y la familiaridad de la tripulación para la seguridad en un sector que ha registrado una media de 67 muertes en 15 años, a menudo, una por semana, durante las temporadas altas. Su liderazgo guió el cambio de la pesca al estilo Derby, al sistema de cuotas individuales de pesca, que permite un trabajo más seguro ante la amenaza del hielo y las cambiantes condiciones del mercado. La influencia de Hansen va más allá de la pesca, ya que actúa como asesor técnico en Deadliest Catch para garantizar que el programa se presenta tal y como es. Deadliest Catch ha influido profundamente en la forma en que el público ve el trabajo en el mar, así como las medidas de seguridad y la visión cultural del trabajo. Desde su inicio en el año 2005, al mostrar peligros reales como hundimientos de embarcaciones, lesiones y rescates de la Guardia Costera, ha dado lugar a nuevas normas marítimas como la formación obligatoria en seguridad, inspecciones periódicas de las embarcaciones, el uso de dispositivos personales de flotación y la mejora de los sistemas de seguimiento meteorológico. Estas acciones han contribuido a reducir el número de muertes y lesiones en la pesca comercial, que llegó a tener una tasa de más de 300 por cada 100.000 trabajadores. La repercusión del programa se extiende también a otros trabajos peligrosos, presionando a empresarios y legisladores para que refuercen la seguridad en los lugares de trabajo de alto riesgo. Ha llamado la atención sobre los efectos emocionales, como el estrés postraumático, el consumo de sustancias y las dificultades familiares causadas por el tiempo de ausencia y los problemas económicos. Culturalmente, la serie mantiene viva una imagen del auténtico trabajo estadounidense, un trabajo físico duro y peligroso, pero honesto y estable. Su naturaleza no guionizada, que muestra pérdidas reales, como el fallecimiento del capitán Phil Harris, conecta a los espectadores con un tipo de vida obrera que está desapareciendo. Considerado como un programa que comparten padres y familias, enseña lecciones a través de las decisiones del capitán, la fuerza y el fracaso, el duro trabajo entre la tripulación y las historias familiares que unen generaciones como la de los Hanson. Los episodios se centran en el trabajo en equipo, en situaciones peligrosas, la orientación de los jóvenes marineros de cubierta y la incertidumbre de la vida en el mar, mostrando el esfuerzo humano real en lugar del drama escenificado. El éxito de la serie incluye altos índices de audiencia. La sexta temporada atrajo a 8,5 millones de espectadores y recibió elogios de la crítica por mostrar la realidad del trabajo y sus costes. Sus derivados, libros y juegos han ampliado su repercusión, fomentando prácticas pesqueras sostenibles mediante cuotas y conservación. En general, la serie ha fomentado un mayor respeto por los trabajadores marítimos, ha puesto de relieve el papel de los guardacostas y ha influido en los cambios hacia una pesca más segura y responsable en todo el mundo. A pesar de las controversias, Sig ha vivido una vida digna de emulación dentro y fuera de la pantalla. ¿Cree que debería retirarse como ha sugerido? Háganoslo saber en los comentarios. Gracias por seguirnos. Me gusta, comparte y suscríbete a este canal para ver más. Haga clic en el siguiente vídeo de su pantalla.